Coordenadas cilíndricas y esféricas. Objetivos. En primer lugar, definir y comprender los cambios de coordenadas como funciones vectoriales inyectivas, cilíndricas y esféricas en el espacio. Además, aplicar estos cambios de coordenadas cartesianas esféricas o cilíndricas y viceversa. Coordenadas cilíndricas. Vamos a considerar un punto P en el espacio R3 de la forma X, Y, Z y vamos a interpretarlo usando coordenadas cilíndricas. ¿Qué son las coordenadas cilíndricas? Las coordenadas cilíndricas representan una tripleta tridimensional con tres valores, con R, θ y Z. ¿Quiénes son R y θ? R es la norma o la magnitud del vector que parte del origen y termina en el punto X, Y, en el plano XY. El ángulo θ es el ángulo que se forma entre el eje X y el vector respectivo. Entonces este ángulo es θ. Ahora, si θ lo hacemos crecer y que vaya desde 0 a 2π, vamos a formar una circunferencia con este punto. Se va a hacer una circunferencia y por eso le llamamos a este valor el radio. Este R le llamamos radio por esa razón, porque el θ puede girar o puede tomar todos los valores entre 0 y 2π y lo que se genera es una circunferencia. Pero si ahora le damos valores a z, el z al darle valores estamos considerando el mismo valor que tenía originalmente como en coordenadas cartesianas, x, y, z. Este z sigue siendo el mismo para coordenadas cilíndricas. Por lo tanto, si esto sube y esto gira, entonces lo que estamos formando es un cilindro. En realidad este punto es un punto del cilindro. Entonces, ¿cómo se define esa transformación? Si lo miramos desde el punto de vista que conocemos, R, θ y z, entonces la transformación me diría que x, y, z se da de la siguiente manera. X es igual a R coseno θ, y es igual a R sin θ y z igual z. Si es que tuviéramos estos valores conocidos. Si en cambio tuviéramos x, y y z y queremos encontrar los valores r, θ y z, por lo tanto tenemos entonces que r es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, θ igual a arco tangente y sobre x si fuera θ en el primer cuadrante. Si θ está en el segundo cuadrante, la fórmula cambia, no la pusimos aquí por efecto de espacio, pero sería pi menos este valor. Si estuviera en el tercer cuadrante, sería pi más este valor. Y si estuviera en el cuarto cuadrante, sería 2pi menos este valor. Y ahí uno encuentra el ángulo. Y z igual z. Entonces tendríamos que este punto puede estar representado en coordenadas cartesianas o en coordenadas cilíndricas, usando esta transformación, que es la misma, una es la inversa de la otra. Supongamos ahora, por ejemplo, que tenemos estos valores para x y y, z, estos valores, raíz de 3 medios x, 1 medio y 3 es z. Y queremos encontrar los respectivos valores de r, θ y z, que aquí está el resuelto, pero nosotros vamos a ver, por ejemplo, para encontrar r, nosotros calculamos usando la fórmula raíz de x cuadrado más y cuadrado, reemplazamos estos valores acá y nos da 1, y ahí ponemos el valor 1. Ahora, θ nos dice que es el arco tangente de y sobre x. Entonces tomamos este valor de y lo dividimos para x y nos da 1 sobre raíz de 3. Calculamos el arco tangente de 1 sobre raíz de 3, se puede hacer con calculadora y eso te da el valor de pi sexto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tenemos el valor de r, θ y z y nos piden calcular x, y, z? Bueno, en ese caso, nosotros reemplazamos directamente aquí r coseno de θ. R es 1 y θ es pi sexto, sería r coseno pi sexto. Coseno pi sexto es raíz de 3 medios. Lo mismo aquí el y sería r seno de θ. Como r es 1
y teta es bisecto, sería seno bisecto, 1/2. Y z se mantiene en el mismo valor. Por lo tanto, ahí tenemos la forma de encontrar una de las coordenadas dependiendo de las que tengamos en datos. Bueno, finalmente sería esas las coordenadas x, y, z. Veamos cómo se ve el plano que tiene por ecuación en coordenadas rectangulares y igual a x, que es un plano en el espacio, y la ecuación en coordenadas cilíndricas dice que será θ igual pi cuarto. ¿Por qué razón? Veamos el plano. Un plano y igual a x, en el plano xy, tiene una traza igual a y igual a x, que es justamente una recta que pasa por el origen y que tiene un ángulo con el eje x de cuarto, 45 grados. Entonces, partimos con la expresión en coordenadas rectangulares, que sería esa, y le aplicamos la transformación. Recuerden que y es r sen θ y x es igual a r coseno de θ. Por lo tanto, reemplazamos y después, bueno, simplificamos por r. Recuerde que r es mayor igual que 0, positivo o 0 en algún caso, y se puede simplificar aquí considerando que r es distinto de 0. Si r fuera 0, entonces no podría considerar estos valores de aquí, porque solamente estaría considerando el punto 0, 0. Pero supongamos que es distinto de 0, simplificamos y nos queda que seno de θ igual a coseno de θ, y eso sucede. Ahora, también podemos suponer que coseno es distinto de 0 para poder simplificar, para poder verlo mejor, pero sabemos que el seno es igual al coseno en ángulo de pi cuarto. Ahora, si usted se fija aquí, este ángulo que está aquí, en el primer cuadrante, es pi cuarto. Por lo tanto, podemos considerar el ángulo en el primer cuadrante. Buscar un ángulo en el primer cuadrante que satisfaga esta ecuación. ¿Y qué ángulo en el primer cuadrante satisface eso? Justamente θ igual pi cuarto. Si usted no considera este ángulo y considera el otro que está allá, que sería pi más pi cuarto, o sea que sería 5 pi cuarto, entonces cuando uno resuelve aquí, también le da como solución ese ángulo. ¿Ya? Pero nosotros consideramos θ igual pi cuarto como el ángulo en el primer cuadrante que satisface esa ecuación. Lo podemos mirar aquí, este ángulo. Entonces esta es la ecuación en coordenadas cilíndricas que representa a este plano que está aquí, y igual a x. Ahora, el doble cono circular que tiene como ecuación las coordenadas rectangulares z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, nos dice que su ecuación en coordenadas cilíndricas será z igual a r. Efectivamente, aquí nosotros podemos cambiar a lápiz, ¿cierto? Y podemos escribir un poco en qué consiste esta cosa. Aquí, por ejemplo, el z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, nosotros podemos acordarnos que en coordenadas cilíndricas z igual z, así que nos queda igual, x es igual a r coseno de θ al cuadrado, y es r seno de θ al cuadrado, y eso nos da z cuadrado igual a, aquí nos queda r cuadrado coseno cuadrado de θ, nos queda r cuadrado seno cuadrado de θ,
Y finalmente podemos sacar factor común r cuadrado y nos queda coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Que todos sabemos que esta expresión es igual a 1. Por lo tanto nos queda que z cuadrado es igual a r cuadrado. Ahora, sabiendo que ambos son positivos, ¿cierto? Aquí tenemos dos r positivos, por lo tanto podemos hacer lo siguiente. Al sacar raíz cuadrada nos queda valor absoluto de z, y como r es positivo, el valor absoluto de z nos queda r, ¿no? Por lo tanto tenemos dos expresiones. Menos z igual r o z igual r. Efectivamente, porque esta de aquí, dice acá, es la parte superior. En cambio, esta de aquí es la parte inferior. O sea, esta de aquí, inferior, y esta es la parte superior. Entonces usted ve aquí la parte superior y la parte inferior. ¿Ya? Entonces aquí en realidad lo que nos está dando es solamente la parte superior. Faltaría aquí agregar o z igual a menos r para completar toda la ecuación. Pero si, entonces esta de aquí corresponde a z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y esta otra corresponde a z igual a menos raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y ahí tenemos el cono circular, ¿cierto? Ahora veamos el paraboloide circular. Borramos un poco acá y nos queda entonces espacio para resolver. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá la ecuación? Ahora lo mismo, reemplazamos aquí. Entonces, ahora fíjense que z inmediatamente al ser igual a una suma al cuadrado es mayor o igual que 0. Por lo tanto tenemos la parte positiva y este es un paraboloide. Por lo tanto, reemplazamos z igual a esta expresión. Vimos que esta expresión nos da r cuadrado. Entonces, al hacer el cálculo, esto nos da r cuadrado. Inmediatamente tenemos rápidamente la ecuación. Z igual z, y este de aquí es r cuadrado porque ya lo vimos arriba. Entonces, rápidamente la ecuación en cilíndrica, esta de aquí sería entonces el paraboloide. El paraboloide. Efectivamente, ¿no? Ahí está su gráfica. Es decir, que en coordenadas cilíndricas nosotros podemos representar estas expresiones de manera un poco más sencilla, porque en realidad si yo tuviera que integrar doble esta expresión, es mucho más simple integrar doble una expresión como esta haciendo un cambio de variable. Por lo tanto, nos va a convenir saber representar los cambios para las integrales. Ahora, como vemos aquí, este resumen de algunas superficies elementales que son básicas. Recordemos aquí un poco que x es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, y z es igual a z. O sea, las coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Entonces, si tenemos r igual 0, la descripción cartesiana dice que el origen de coordenadas. Porque si r igual 0, entonces tenemos los puntos x sería 0 por coseno, que sería 0. Y, r por seno sería 0. Y z sería z porque no le afecta el r. Por lo tanto, este de aquí es el eje z. ¿Ah?
es el eje Z, porque 0, 0 sería este punto y el Z sería todo lo otro que está aquí. No sería el eje Z. Entonces, yo puedo representar solamente con esta ecuación, yo puedo representar el origen. Ahora, ¿qué pasa? En este caso aquí es R igual 0, ¿ya? Entonces tenemos ahí eso. Ahora, ¿qué pasa si teta es igual 0? Bueno, si teta es igual 0, reemplazando en la fórmula, sería 0 coseno de 0. Y coseno de 0 es 1, por lo tanto tendría R. Tendría seno de 0 es 0, por lo tanto tendría 0. Y Z sería Z. Entonces, tengo todo R y tengo 0 fijo. O sea que el Y sería fijo. Vamos a hacer aquí. Aquí tenemos entonces el eje Y. Pero es fijo Y. Es 0 siempre. Siempre estoy aquí en este. No me muevo ni para allá ni para acá. O sea, ni positivo ni negativo. Por lo tanto, el Z se mantiene. Perdón, el Y se mantiene acá fijo. En este plano. Aquí. Estoy ahí. Ahí está Y. ¿Ya? No se mueve. Pero en cambio, la coordenada X puede ser cualquier valor, porque R positivo, cualquier valor positivo aquí. O sea que vamos a borrar entonces un poco esta parte de aquí, porque el R es positivo, por lo tanto solamente el X va a tomar valores desde aquí para allá, positivo. X positivo. Pero cualquier valor R, puede tomar 1, 2, 3, cualquiera. Y Z puede ser cualquier valor. Por lo tanto, tanto positivo como negativo. Por lo tanto, el Z también podría tomar valores negativos. Entonces, supongamos que Z vale 1 aquí. Entonces, el R toma cualquier valor positivo, entonces sería toda esta recta. Pero si vale 2, sería toda esta otra, y así sucesivamente sería. Pero si Z vale menos 1, entonces sería esta otra, esta otra, esta otra, y voy encontrando que es un semiplano XZ con X mayor que 0. O sea, este en realidad, como dice, es el XZ, pero no es todo el plano XZ, solamente es el semiplano positivo. ¿Ya? Lo mismo si el ángulo cambia, en vez de ser 0, fuera pi, fuera hacia allá. Entonces sería al revés. Si fuera para allá el ángulo, pi, entonces sería toda esta parte de acá nomás. Si z igual 0, bueno, eso ya lo conocemos, que es el plano coordenado XY. ¿Qué pasa si R es igual a A? Si R es igual a A, fijo, entonces tendría que, si R es igual a un valor A, tendría, entonces, sería R, perdón, aquí sería A coseno de teta. Teta cualquiera, sería A coseno de teta. A seno de teta y el z cualquiera. Entonces, como el coseno de teta es cualquier valor, entonces lo que tengo es que, por ejemplo, aquí en el plano XY, está X, que está Y, entonces el teta, el A es fijo porque es el radio, entonces tengo un radio fijo y tengo cualquier ángulo, de 0 a 2 pi, da toda la vuelta, tengo eso. Pero como z es libre, entonces z puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a a cuadrado. ¿Verdad? Y si teta igual b, también como acá, tengo un plano, ¿cierto? Un semiplano XY y que intersecta el radio 0 igual a b. O sea, exactamente parecido a lo de acá, pero con un ángulo fijo b. Y si z igual c es un plano paralelo a XY que ya habíamos visto. Continuemos. Coordenadas esféricas. Supongamos que tenemos ahora
un punto en R3 y que nosotros queremos representarlo con unas nuevas coordenadas que se llaman las coordenadas esféricas, que son las coordenadas ρ, θ y φ. ¿Qué son estas ρ, θ y φ? Aquí tengo un punto x, y, z, x, y, z, y quisiera interpretarlo en términos de estas coordenadas. Aquí nosotros definimos estas nuevas coordenadas. Ρ va a ser la distancia que existe entre el origen y el punto. Esto es ρ. Θ va a ser el ángulo que se forma aquí, la proyección de este vector sobre el plano XY, que nos daría esto, este como vector, y el ángulo θ el que se forma entre el eje X y la proyección. Y φ va a ser el ángulo que parte en Z y recorre hasta llegar hasta el vector donde se forma ρ. Este ángulo φ, el máximo valor que puede tomar es llegar hasta acá, hasta pi. Por lo tanto, estos son los rangos que toman estos valores. El ρ parte de 0 y puede ser hasta el infinito. El θ va de 0 a 2pi en general, o sea, el máximo rango. Y el φ va de 0 a pi. De 0 a pi. Entonces, la transformación se puede ver de esta forma. Donde si nosotros tenemos los valores de φ, θ y ρ, entonces para encontrar x, y, z aplicamos esta fórmula. Si tenemos los valores de x, y, z y queremos encontrar φ, θ y ρ, entonces aplicamos esta otra fórmula, mirando esta fórmula de aquí como una fórmula que tiene 4 partes. Si está en el primer cuadrante, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Si está en el primer cuadrante, es válida esta misma. Si está en el segundo cuadrante, sería pi menos este valor. Si está en el tercer cuadrante, sería pi más este valor. Y en el cuarto cuadrante sería 2pi menos este valor, si queremos usar arco tangente. Supongamos que tenemos los valores en coordenadas esféricas, ρ, θ y φ. Nos dan que ρ es 2, θ vale pi tercio y φ vale pi cuarto. Entonces, ¿cómo encontramos estos valores que nos aparecen aquí? ¿Cómo serían las coordenadas x, y, z en cartesiana? Bueno, simplemente reemplazando estos valores en estas ecuaciones que tenemos aquí. El ρ es 2, ponemos 2. El ángulo θ es pi tercio, lo reemplazamos aquí, pi tercio. Y el valor de pi cuarto lo reemplazamos aquí. Y calculamos estos valores y nos dan los valores respectivos. El z sería ρ coseno de φ. Φ es pi cuarto, sería 2 coseno de pi cuarto. Coseno de pi cuarto es 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 medio y nos queda 2 sobre raíz de 2. O sea, aplicamos directamente esta fórmula si es que nos dan en coordenadas esféricas. Veamos el siguiente ejemplo. Hallar las coordenadas esféricas de un punto A con coordenadas cartesianas menos un medio, raíz de 3 medios, raíz de 3. En este caso, pongamos la fórmula y vemos cuáles son los valores que tenemos aquí. Los valores que tenemos aquí son x, y y z. Por lo tanto, debemos usar estas fórmulas de acá. Entonces, primer paso. Lo primero que vamos a hacer es calcular el ρ. Y el ρ es la raíz de la suma de los cuadrados de las coordenadas que están aquí. Por lo tanto, al reemplazar nos da el valor de 2. Por lo tanto, ρ es 2. Ya tenemos ρ. Ahora vamos a calcular θ. Para calcular el ángulo θ, primero nos damos cuenta que está en el segundo cuadrante. Porque x y y, x es negativo y y es positivo. Entonces indica que está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, si aplicamos esta fórmula, sabemos que a este cálculo tomamos arco tangente de y sobre x, tomamos y, lo dividimos para x, como es valor absoluto, calculamos ese valor y nos da pi tercio. Pero como está en el segundo cuadrante, dijimos que el ángulo era pi menos pi tercio. Por lo tanto, el ángulo va a ser 2 pi tercio. Así que ya encontramos θ. Otra forma de mirarlo es también usando la tangente. Está viendo que tangente de θ es y sobre x. Entonces, usando esta fórmula, porque tangente es seno sobre coseno, entonces seno de θ lo hacemos corresponder con y,
y el coseno de teta lo hacemos corresponder con x, y aquí también podemos llegar al mismo resultado. En paso 3, ahora nos falta calcular el ángulo φ. Usamos esta fórmula o la fórmula equivalente, que es aplicando coseno aquí, nos queda z sobre ρ. Recuerde que esto es ρ. Entonces, como z vale raíz de 3, ponemos raíz de 3 aquí y ponemos aquí el ρ que sacamos anteriormente, nos queda raíz de 3 sobre 2. Entonces te pregunta, coseno de φ igual a raíz de 3 medios. ¿Qué valor de φ hace que el coseno de ese valor sea raíz de 3 medios? Pensando que φ siempre está entre 0 y pi. Entonces el valor es pi sextos. Por lo tanto, dado el punto en coordenadas cartesianas, aplicando la fórmula respectiva, nosotros encontramos los valores en coordenadas esféricas. 2, pi tercio y pi sexto. El orden de los ángulos a veces está invertido, pero no importa, ahí tienen que indicarle cuál es cuál. Las superficies elementales, si tenemos A, B, C, números reales distintos de 0, cuando tengamos una ecuación con alguna de las coordenadas esféricas constantes, tenemos que saber interpretar a qué se refiere. En este caso, por ejemplo, si tenemos que el ángulo θ es 0, significa que estoy en este lugar. En este lugar, digamos, hacia arriba, todos estos valores, todo esto de aquí, estoy en el plano que está aquí, lo voy a dibujar, que sería el plano ZX. En primera instancia estoy aquí. Entonces supongamos que φ es un ángulo que va de 0 a pi, pero podría estar acá también, ¿cierto? Porque puede dar toda la vuelta dependiendo en qué lugar se encuentre este vector que está aquí. Si el vector llega justo aquí, porque si el ángulo es 0, entonces el vector está aquí. Entonces si el vector lo voy a dibujar aquí, este es el vector, que está en ángulo 0, y el ángulo φ es este que está aquí. Entonces, como el radio es libre, lo que voy a tener es esta recta que está aquí, o semirrecta, de aquí para allá, pero siempre en el plano XZ. Ahora, si el φ cambiara un poco más abajo, aumentara, digamos, entonces voy a tener esta otra semirrecta, y así voy a tener pura semirrecta. Entonces, finalmente, lo que voy a tener va a ser el semiplano XZ. Análogamente, va a pasar lo mismo cuando el ángulo θ sea igual a pi, es decir, voy a tener la parte del lado de atrás, digamos, del eje X. Ahora, si borrando aquí, si el valor ahora de φ es pi medio, como lo indica aquí, entonces quiere decir que el valor de φ parte de aquí y llega hasta acá. Entonces estoy en este eje. Para φ no me puedo mover de este eje. O sea, no puedo bajar ni subir. Pero como θ es libre, quiere decir que el θ puede dar toda la vuelta, o sea, puedo hacer una circunferencia, pero en el plano de XY. Y como también aquí el ρ es libre, entonces quiere decir que la circunferencia puede ser de cualquier porte, por lo tanto puedo tener circunferencias pequeñas, grandes, y llenar todo el plano con pura circunferencia y obtendría el plano XY. Si lo quiero mirar del otro punto de vista, y puedo fijar un ángulo, fijar este ángulo, θ, y el ρ es libre, entonces voy a tener, para cada ángulo fijo, voy a tener líneas rectas que están en el plano XY, que son estas, por ejemplo, o estas. ¿Sí? Y finalmente voy a tener también el plano coordenado XY. ¿Qué pasa ahora si ρ es igual a A? Quiere decir que tanto el φ, este movimiento es libre y este otro también. Pero el ρ es fijo. Entonces si fijo este vector ρ, supongamos que fuera este, y lo hago girar en torno a θ, que θ vaya de 0 a 2pi, entonces lo que va a pintar esta punta, esta flecha, va a ser una circunferencia así. Así.
porque el phi está fijo. Si bajo un poquito el phi, recuerden que estoy en ρ igual a. Si bajo el phi un poquito, voy a tener otra circunferencia, un poquito más grande, y así sucesivamente. Si subo, un poquito más pequeña. Entonces estoy llenando de circunferencias esto de aquí, así. Que si las juntamos todas, nos va a dar una esfera. ¿De qué radio? De radio A, porque era fijo el ángulo. Eso es mirado desde el punto de vista del ángulo θ haciéndolo girar. Entonces también puede ser fijo el θ y hacer circunferencias con semicircunferencias con el phi, y también lograría el mismo efecto. Ahora, lo mismo para θ igual b, solamente que ahora el θ es un valor fijo b, y para phi igual c, exactamente lo mismo que habíamos dicho. Por ejemplo, si el phi es igual a un valor fijo, por ejemplo, pi cuarto, si phi es pi cuarto, sería que se abre hasta la mitad. Entonces, y hago girar, o le doy valores a θ de 0 a 2pi, entonces lo que se genera aquí es esta figura. Pero, y acá también, ¿no? Sería esta de aquí. Pero si el radio baja, voy a tener una más chica, y el radio baja, una más chica, o sube, voy a tener más grande. Entonces lo que me está generando es el casquete, digamos, que es el semicono recto, la parte de arriba. Eso es porque phi lo dejé fijo en un valor, en un c que sea distinto de pi medio, porque pi medio sería un valor aquí, entonces nos genera un cono ahí. Y eso sería un poco cómo mirar la superficie cuando una de las variables es constante. ¿Cómo sería la esfera? ¿Cuál es la ecuación de la esfera en coordenadas esféricas? Aquí dice que la esfera, que tiene ecuación que ya conocemos, sus coordenadas esféricas son representadas por ρ igual 3. Si reemplazamos este valor ahí en la fórmula, efectivamente vamos a poner aquí, vamos a poner los valores, y vamos a reemplazar la fórmula en las coordenadas x. Entonces vamos a ir evaluando al tiro ρ cuadrado coseno cuadrado de θ, seno cuadrado de phi. Ahí tenemos x cuadrado. Ahora y cuadrado sería ρ cuadrado seno de θ cuadrado, seno cuadrado de θ más por seno cuadrado de phi. Ahí tenemos y cuadrado, y z cuadrado sería ρ cuadrado coseno cuadrado de phi. Ahí tenemos. Entonces, y esto igual a 9. Factorizando por la expresión ρ cuadrado sen phi, que se repite aquí, en la primera parte tendríamos que esto es ρ cuadrado seno de phi, factor de coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ, más ρ cuadrado coseno cuadrado de phi, igual a 9. Esta expresión ya sabemos que vale 1, por lo tanto nos queda ρ cuadrado seno de phi más ρ cuadrado coseno cuadrado de phi, igual a 9. Nuevamente vemos que ρ cuadrado es factor común, entonces sacamos, aquí nos faltó un cuadrado aquí, un cuadrado acá, por lo tanto aquí cuadrado de phi, más coseno cuadrado de phi, y esto igual a 9. Como ya sabemos que esto es 1, nos queda que ρ cuadrado igual 9. Entonces aquí, sabiendo que el ρ es positivo, sacamos raíz, nos queda que ρ igual a 3.
efectivamente, esta es la representación ρ igual 3 de una esfera. Como habíamos dicho anteriormente, como ρ igual 3, como ρ es fijo y se mueve así y así, entonces nos da una esfera. Ahora veamos que el cono, que tiene por ecuación las coordenadas rectangulares z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, la parte superior de un cono doble, la parte de arriba, dice que su ecuación en coordenadas esféricas será pi igual a phi igual a pi cuarto. Bueno, veamos si efectivamente es eso de ahí. Entonces, vamos a reemplazar. Tenemos la fórmula que representa el cono, que está dada por la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y vamos a reemplazar los valores. Entonces, z, ¿cierto?, es igual a ρ coseno de phi. Y x es ρ coseno de teta seno de phi. Así que vamos a poner ρ cuadrado, vamos a poner en orden así, seno cuadrado de phi, y vamos a poner coseno cuadrado de teta. Ahí tenemos x cuadrado. Y y cuadrado va a ser ρ cuadrado seno cuadrado de phi seno cuadrado de teta. Y ahí estamos reemplazando directamente la fórmula. Tenemos entonces, por el lado de acá, haciendo factor común, ρ cuadrado es el phi, nos queda ρ cuadrado seno cuadrado de phi por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, ya, nos quedaría entonces que esto es 1, por lo tanto nos queda raíz de ρ cuadrado seno cuadrado de phi. Ahora recuerden que el phi es un ángulo que está entre 0 y pi. Por lo tanto, el seno es positivo, primer y segundo cuadrante, y el ρ también. Entonces nos queda lo siguiente. Nos queda ρ seno de phi. Como ρ es positivo, entonces podemos simplificar y nos queda... Ahora recuerden que el coseno de phi es distinto de 0. ¿Ya? Entonces, aquí nos estamos considerando phi igual a pi medio. Phi es distinto de pi medio en este caso. Y sería que esto es seno de phi coseno de phi. Es decir que tangente de phi es igual a 1. Y esto ocurre para un ángulo, para un phi que está entre 0 y pi, phi igual a pi cuarto, donde el coseno y el seno son iguales. Entonces, phi igual pi cuarto, que hemos llegado, que resuelve esta ecuación, entonces representa al cono circular. Este cono, anteriormente habíamos visto que phi igual pi cuarto representaba el cono, en la última parte de la lámina anterior. Y ahora al revés, si tenemos la ecuación en cartesiana, podemos llegar a su ecuación en coordenadas esféricas. Entonces estamos nosotros considerando en este caso la parte superior de este cono. Identifiquemos y grafiquemos esa superficie que está ahí como ρ igual a 3 coseno de phi, que en primera instancia no sabemos qué cosa representa, pero vamos a reemplazar entonces las fórmulas que tenemos. Entonces, ρ igual a 3 coseno de phi es igual a... Recuerden que z es igual a
a rho coseno de phi. Por lo tanto, coseno de phi lo podemos despejar aquí, podemos poner que es igual a z sobre rho. Recuerden que tenemos que, si partimos con coordenadas cilíndricas, tenemos que buscar de tal manera que aparezcan las fórmulas que yo pueda representar y transformar a las coordenadas cartesianas. Es decir, que aparezcan la x, la y y la z, en definitiva. Entonces, como tengo este coseno, yo sé que coseno es igual a z sobre rho. Y ya me aparece z, de que estamos bien. Entonces, multiplicando por rho en la ecuación, nos queda que rho cuadrado igual a 3z. Ahora, rho cuadrado es interesante que aparezca, porque rho cuadrado lo conocemos. Rho cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Por lo tanto, lo podemos reemplazar. ¿Ya? Y aquí tenemos la ecuación, ya está lista, pero podemos completar cuadrado y llegamos a que esto es una esfera centrada en 0, 0, 3 medios y con radio 3 medios. Y podemos identificar la ecuación en esférica y encontrar su ecuación en cartesiana. ¿Ya? Entonces, eso sería como la clase, digamos, de esta parte, un resumen muy pequeño de lo que ustedes deben saber para entender las coordenadas cilíndricas y esféricas.